mejor de las tardes, amigos, y saben, siempre comienzo igual, la mejor de las tardes, pero hoy sí es una excelente tarde para nuestra revista porque estamos transmitiendo en vivo y en directo. Desde el mes de noviembre nuestra revista siempre estaba saliendo grabada y hoy, como usted es tan buen cómplice de nuestro programa, ya se podrá imaginar por qué estamos en vivo, porque vamos a hablar de ese virus que está azotando el mundo y que es necesario conocer en detalle todas sus características y sobre todo continuar con esta importante marcha que ha iniciado nuestro país para prevenir, para cuidarnos y sobre todo para encontrar calma y desde la tranquilidad poder actuar. Nosotros llevábamos también un tiempo sin llegar a nuestros estudios porque teníamos adelantados los programas grabados y hoy he recibido la grata noticia, es decir, el ambiente del Canal Educativo 2 ha sido maravilloso. Quiero felicitar a todos mis compañeros, a todo el equipo de dirección, no solo por las medidas de higiene, por los saludos adecuados, por los comentarios oportunos, sino también porque encontramos toda la zona de nuestro canal con carteles muy oportunos sobre fases del virus, sobre la higiene, sobre cómo llevar los nasobucos e incluso la impresión de este plegable que quiero agradecer muchísimo para cada uno de los trabajadores. También lo voy a regalar hoy a los invitados con un grupo importantísimo de indicaciones para nosotros los trabajadores. Esto fue una iniciativa de nuestro canal. Hay que decirles que, bueno, jabón, donde tiene que estar el jabón. Estoy feliz, estoy cómoda haciendo hoy este programa en vivo, donde vamos a contar con dos doctores maravillosos. Un hombre con muchos años de experiencia que ha estado presente en brotes de enfermedades transmisibles, como es este coronavirus, como todos le estamos diciendo, pero luego vamos a ver por qué se llama COVID-19. Ha vivido y ha trabajado y ha actuado en pandemias, en epidemias, en brotes, no solamente en nuestro país, sino también en otras partes del mundo. Y también vamos a tener a una doctora que lleva muchos años de doctora en la comunidad y hoy por hoy es la directora de un gran policlínico universitario de La Habana, de específicamente Nuevo Vedado, que es el Policlínico 19 de Abril. Vamos a adentrarnos un poco más. Y lo bueno que tenemos es de estar en vivo es que está nuestro teléfono funcionando, el habitual 7-831-2450. Pero además, la dirección del canal ha sumado otro teléfono, 7-831-0085. Este lo conocen menos, 7-831-0085. Pueden comenzar a llamar y preguntarle a estos excelentes doctores lo que deseen, pero sin pena. Hay quien me dice, no, pero van a decir cómo se pone el nasobuco. Hay forma de colocarlo, forma de quitarlo. Todo lo que para usted sea una incógnita, por favor, nos llama. Que aquí estamos, en vivo nuevamente, solo por hoy, con esta revista que no me gustaría decirle especial. Es una revista como tantas otras que hacemos los jueves dedicados a temas médicos, solo que este tema médico es para tener en cuenta, para ser muy responsables con lo que está pasando en Cuba y el mundo. Vamos entonces a relajar con un buen videoclip. Lo siento, cancela todo.
enamorada en tantos mares sumergidos. Cruzo puertos, abro siglos, yo retengo instantes que se han ido. Necesito irme para hallarme viva en este mundo extenso, ser capaz de caminar sin caer por un abismo inmenso. Pero ya sabes, país mío, necesito creer que alguien me extrañará si no he venido. Ya sabes, país, fértil espacio divino, necesito volver a tu amor. Yo preciso volver a este amor que construimos. Sombra de la noche, mi silueta agita el paso del camino. Quiebro horas, soy olvido, yo retengo las derrotas que han nacido. Yo preciso amarte para hacerme tierra en este canto inmenso. Intentar al desandarlo volver por el sendero incierto. Pero ya sabes, país mío, que no quiero despertarme ausente y respirar si tú no estás conmigo. Ya sabes, país, fértil espacio divino, que preciso volver a tu amor. Pero ya sabes, país mío, mi raíz es el sueño de los que aquí están, de los que han partido. Ya sabes, país, que no logro vivir sin tus luces desde el vuelo, que me dicen que soy de aquí, que me dicen que soy de aquí, que me dicen que soy de aquí, de este suelo. De este suelo. Espero, mis buenos amigos y amigas, que ya hayan dicho a otros de los seguidores de nuestro espacio de que estamos en vivo, que tenemos teléfonos, de que pueden llamar y que el tema hoy es el COVID-19. Nuestro estudio se honra con la presencia de un doctor que es especialista en medicina interna, que es especialista en cuidados intensivos, que actualmente es el director de uno de los grandes hospitales de nuestro país, pero aunque él no lo quiere, yo quiero decirles en todos los lugares que ha actuado el doctor en enfermedades transmisibles. En estos brotes de enfermedades transmisibles, muchos se han convertido en pandemia. El doctor estuvo en el año 1997 en un gran brote de dengue en Santiago de Cuba, trabajó muy fuerte allí, con muchísima creación y acciones oportunas para aquel dengue de 1997. Luego del año 2005 al 2008 estuvo en el Hospital
Hospital Salvador Allende con aquel gran brote de dengue aquí en La Habana. Los amigos de La Habana pueden recordarlo bastante bien, donde este hospital fue vital para el control del dengue y para que no se continuara transmitiendo. Luego, en el 2009, el doctor tuvo a su cargo la creación de un hospital especial, fue su director, que este hospital se tomó el centro de convenciones de Cojimar, no sé si lo recuerdan, y hubo que crearlo porque en aquel momento, en el 2009, había una pandemia por la influenza AH1N1. Y en el 2012, en Qatar, apareció un nuevo coronavirus. En el 12 era nuevo, ahora el nuevo es su primo hermano, como me dice el doctor. Y el doctor en el 2013 estuvo todo el año y parte del 14 en Qatar con toda la detención de este coronavirus, que en aquel entonces, bueno, existe, se llama MERS, y que, me decía el doctor, es típico también de esa zona del mundo árabe. Así que he querido hacer todas estas presentaciones para que conozcan de la experiencia, del valor y del talento del doctor Dalcis, a quien le doy la bienvenida. Dalcis Torres Ávila, bienvenido. Es el director actual del Hospital Universitario Manuel Pitti Fajardo y también es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas que radica en este hospital. Gracias, doctor, por venir. Sé que todo lo que se está haciendo para detener el coronavirus y para que los cubanos entendamos en el proceso que estamos, también ha detenido un poco, ya tenía todo para presentar su tesis de doctor en ciencias, es algo que también ha paralizado, pero quería darlo a conocer. Usted que ha estado en contacto y que ha visto todos estos procesos de virus, ¿cómo analiza, cómo ve usted me decía primo hermano del MERS, el COVID-19? Bueno, Raquelita, buenas tardes a usted, al equipo de realización y a los televidentes de esta magnífica revista, que no son pocos a lo largo y ancho de nuestro país. Gracias por la manera en que nos ha presentado. Creo que solo estamos representando al ejército de las batas blancas de nuestro país y todas esas contingencias que hemos enfrentado, como es lógico, no las hemos hecho solos. Hemos sido parte del equipo médico que le ha correspondido, como parte de nuestro sistema de salud, atender estas situaciones que usted mencionaba. Indiscutiblemente eso nos va permitiendo tener una experiencia y existe un conocimiento científico acumulado, o sea, existe evidencia científica que nos permiten hoy desempeñarnos como parte del equipo. Como dije, el Ejército de las Batas Blancas de Cuba es archiconocido por nuestro pueblo y mucho más allá. Hemos estado en más, o estamos en más de 66 países, por lo tanto, de esa experiencia también nos nutrimos para poder trabajar. El tema que nos convoca hoy y que agradecemos la oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia es un tema de vital importancia. Y hoy no hay cubano o no hay ciudadano medianamente bien informado en el mundo que no tenga dentro de sus preferencias o de sus intereses el tema del COVID-19. Nuestro pueblo ya conoce, porque es un pueblo instruido y educado, a partir de toda una estrategia de comunicación que tiene nuestro país como parte de este plan de respuesta para prevenir y controlar el efecto que la infección por este coronavirus pueda producir en nuestro pueblo. Que estamos hablando de siglas. COVID-19 no quiere decir, no es otra cosa que las siglas en inglés de la enfermedad que se produce por la infección de este nuevo coronavirus. La primera referencia que tuvo la comunidad internacional fue el 31 de diciembre del 2019, cuando sacamos cuenta hace apenas 78 días de esto. Desde China se hizo un Disculpe, comunicado. doctor, cuando usted dice apenas 78 días, que para la comunidad científica sigue siendo un poco el tiempo para su estudio. Muy poco. Sí. Es muy poco el tiempo. Tal vez cuando uno habla del desarrollo de investigaciones científicas, cuando uno habla del desarrollo, por ejemplo, de vacunas, cuando uno habla del desarrollo de tratamientos específicos, cuando uno habla del conocimiento o de la evidencia científica para tener un dominio absoluto de cómo se comportan estas enfermedades transmisibles, realmente 78 días es prácticamente nada. Afortunadamente la comunidad científica internacional y sobre todo los chinos han sido muy serios en las descripciones de series de casos que, como todos sabemos, en aquel país, que desafortunadamente fue donde todo comenzó, y donde tienen la experiencia de más de 81.000 casos confirmados y desafortunadamente la pérdida de más de 3.200 vidas humanas, han compartido con la comunidad internacional sus informaciones, sus datos y sus prácticas
y a partir de ella el resto de los países que cuentan con una voluntad política como la que tiene Cuba se han comenzado a preparar. Desafortunadamente no todo el mundo lo ha hecho igual y yo creo que hoy las noticias refrendan cómo es el comportamiento en uno u otro lugar y queda claro que la manera en que los países se han preparado, que la manera en que los pueblos están en condiciones de prepararse para prevenir y controlar, indiscutiblemente impacta en la evolución de una entidad como esta. Sí, algo que impacta también muchísimo, doctor, es la rapidez con que se transmite. No sé, las cifras de España, de Italia, son tremendas. Debemos tener claro por qué estamos hablando de un nuevo coronavirus. En lo que va del siglo XX se han identificado 3 nuevos coronavirus. Y decimos que es un nuevo coronavirus a partir de la mapificación de la información genética del virus. Coronavirus es una familia archiconocida que nos acompaña identificado desde los años 30 del siglo pasado y que se demostró que infectaban a los humanos desde los años 60 del siglo pasado. Y tienen como característica fundamental que al producir infección en el ser humano, producen infección respiratoria aguda o producen infección de nuestro tracto gastrointestinal y se manifiestan con enfermedad diarreica aguda. Esos son los coronavirus que habitualmente conocemos y que, bueno, los expertos han demostrado que estamos hablando de 4 coronavirus. ¿Qué ha sucedido a partir del año 2002 en que la comunidad médica internacional por la OMS recibió la alerta del síndrome agudo respiratorio severo que comenzó también por Asia y específicamente por China? Que estos virus mutaron o cambiaron parte de su información genética y al cambiar su información genética también cambian la manera en que se expresan, cambian la manera en que infestan, cambian la manera en que nos enferman o la virulencia, como decimos nosotros. Por lo tanto, ya en el año 2002-2003 el mundo conoció la extensión del SARS. En el año 2012, en la península arábica, apareció el segundo nuevo coronavirus. En este caso su nombre es MERS-CoV, siglas en inglés que quieren decir síndrome respiratorio del Medio Oriente. Igual se aisló y se identificó que era un nuevo coronavirus y en este caso lo transmitían los camellos. Por eso es que no se ha extendido a otras zonas geográficas y allí aún hoy aparecen casos esporádicos. También con manifestaciones de transmisibilidad altas y con letalidades que llaman la atención, o sea, letalidades altas. Y bueno, a partir de la coyuntura actual estamos hablando del COVID-19, que como ya se ha informado, desde enero de este año, la comunidad científica china hizo un aislamiento e identificó por qué es un nuevo coronavirus. Alrededor del 30% de la información genética del virus cambia en relación a sus primos, citando sus propias palabras, para que nuestro pueblo lo entienda. Por eso estamos hablando de un nuevo virus, de una nueva enfermedad, de una nueva infección. Y como usted ha dicho y como nuestro pueblo conoce, sí, tiene la característica de que inicialmente vino desde los animales, o sea, es un virus que como nosotros le llamamos es un virus zoonótico, pero ya en la actualidad es un virus que se transmite de persona a persona. Y sí, es cierto, por lo tanto es muy importante hacer énfasis en la promoción y la prevención para que las personas podamos estar alertas y preparados y que cortemos la transmisión a partir de las personas enfermas. La transmisibilidad que se ha identificado es como promedio de un enfermo, es como promedio a 2 personas. Por lo tanto, si hacemos cuenta, y el pueblo cubano es muy ávido, un enfermo puede transmitir a 2, 2 pueden transmitir a 4 y así de manera exponencial. Ya. Cuentas que están sacando muchos amigos. Recuerde que estamos en vivo, nos puede llamar al 831-2450 y puede preguntar todo lo que desee. Esas cuentas que estamos haciendo, esos criterios, yo le hacía la pregunta de los 78 días donde la ciencia sigue estudiando y avanzando, porque hay tantos materiales en internet dando resultados científicos que aún ellos están trabajando en ello. Lo que sí se tiene muy claro es que las personas tengan percepción del riesgo. ¿Esa palabra le suena, amigo? Porque aquí se ha hablado mucho a veces de la falta de percepción del riesgo que tenemos los cubanos y las cubanas ante ciertas enfermedades, ante cierto actuar. La próxima especialista voy a preguntarle sobre cómo ella ve la percepción del riesgo de cubanos y cubanas ante este nuevo coronavirus
y cómo hay que actuar. Algo que usted quizás diga, sí, yo lo sé, lo han repetido muchas veces, no lo sabe bien. Esta doctora sí conoce muy bien porque desde su comunidad están trabajando muy bien el tema. En breve llegará con nosotros la doctora. Alerta viajeros. Evite sus viajes a países donde existan casos de infección por coronavirus. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Si tose o estornuda, tápese la nariz y la boca con el ángulo del codo o con una servilleta desechable y lave sus manos. Evite las aglomeraciones. No se automedique. Siga las instrucciones del personal de salud de fronteras y del servicio de salud de su comunidad. Alerta viajeros. Usted está invitado a nuestra casa. Puede llegarse todos los días, menos sábado y domingo, de 5:30 a 6:30. Es una casita preciosa. Se pasa muy bien. Bueno, lo tenemos todo o casi todo. La invitación para la familia cubana, Canal Educativo 2, siempre en la tarde, de tarde, en casa. Bueno, y ahí veía a Fran Abel que hoy no está con nosotros. También nuestra revista vamos a tenerla que reestructurar un tanto porque, por ejemplo, las noticias culturales ahora había que variarla en un poco porque no hay actividades culturales. Una de las medidas importantes es, no hay del tipo donde las personas, se pueden encontrar muchas personas, ¿verdad? Son las que están suspendidas hasta ahora y una de las características de nuestro espacio cultural era eso, dar a conocer esas noticias. Hay que evitar estar muchas personas juntas. Esa es una de las medidas que más conocemos. Pero yo quiero hablar de la percepción del riesgo y de todo lo que se está haciendo desde el inicio, desde la familia, desde la comunidad, para prevenir contagiarnos con el coronavirus. Y por eso está con nosotros la doctora Mayra García Carmenata, especialista en medicina general integral, máster en investigación en aterosclerosis, profesora de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Pitti Fajardo, donde también es profesor el doctor, y es la directora del Policlínico 19 de abril que queda en El Vedado. Pero, doctora Mayra, hay que reconocer que desde 2004 la doctora siempre ha trabajado en lo que conocemos como consultorio de la familia. En términos médicos se dice atención primaria. El cubano medio no le da mucha importancia. Bueno, está la primaria, la secundaria, siempre piensa, bueno, estar en una terciaria o estar en un hospital es la más importante. A veces los cubanos no sabemos esa primaria, el valor que tiene. Y en un hecho como este, en una enfermedad de transmisión como esta, ¿qué importancia tiene, verdad? Sí, esa atención primaria y el trabajo que se está haciendo, doctora. Sí, primeramente, buenas tardes para ti y para el resto de los televidentes. Agradecer, por supuesto, el poder compartir hoy con la población cubana todos los referentes, sobre todo las medidas de prevención para este nuevo coronavirus, este nuevo virus, como anteriormente explicaba el doctor. Mira, yo creo que hay una frase que está en el Plan Nacional del Ministerio de Salud Pública para el control y enfrentamiento a este nuevo coronavirus, que es que la despreocupación puede matar. Y la despreocupación va desde la percepción de riesgo, que considero que hay una parte de la población que sí está informada, sí tiene percepción de riesgo, pero hay otra parte de la población que aún no tiene cabalmente esta percepción de qué cosa es el virus, de cómo se transmite, de cómo puede afectar al individuo y a la familia y cómo puede prevenir su aparición o su contagio. Primeramente, desde la percepción de riesgo hay que ver cuáles son las vías de transmisión de este virus. Y hay que siempre, es decir, repetimos en varias ocasiones y no por repetido deja de ser importante, hay que repetir que las vías de transmisión son por contacto y por las goticas estas de saliva, las goticas que van cuando uno estornuda, cuando uno tose y que caen en una superficie. Es decir, el virus no se disemina en el ambiente, no está en el aire circulando. El virus, cuando usted tose y usted estornuda, va a caer en una superficie. Por supuesto, si usted está a una distancia muy pegado de ese individuo que tiene manifestaciones respiratorias, cuando va a toser y estornudar, esa gotica le puede caer encima a usted y ahí usted puede contagiarse porque es una transmisión respiratoria. Pero de la misma manera, esa gotica quedó en una superficie, usted pasó su mano y posteriormente llevó su mano a la boca, a los ojos, a la nariz
y usted de igual manera se está contagiando no solo por el coronavirus, sino por cualquiera de las infecciones respiratorias que hoy están circulando de manera habitual y que lo hacen de manera habitual durante todos los años en el país. Es decir, es importante precisar primeramente cuáles son las vías de transmisión para este nuevo virus, que a la vez te va a dar la medida de cuáles son las medidas de protección que tienen que tener la población en este momento. Muy bien, doctora. Yo entiendo perfectamente los pasos. Ahora, lo que más me preocupa, y me gustó mucho hablar con el doctor, el coronavirus de Qatar, porque también eran problemas respiratorios, es los síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque como decimos a veces muchas madres cubanas, el niño me ha salido catarroso, tiene mucho catarro, no porque tiene asma, es normal la falta de aire. Hay quien dice, no, pues tremendo fumador, tiene un efisema, esa tos es normal en él porque tiene un efisema. ¿Cómo, qué nos alerta? ¿Cómo usted nos alerta ante estos síntomas respiratorios? Que hay quien está acostumbrado a que le falte el aire. Cuando sube, hay quien está acostumbrado a tener tos porque es un fumador. En estos momentos, esos síntomas respiratorios, ¿qué actitud tenemos que tener ante ellos? Aunque vivamos con ellos, por ejemplo, porque tenemos una enfermedad. Exactamente, mira, con el tema de los síntomas respiratorios hay que precisar que existe en el país, en el Sistema Nacional de Salud, un programa de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas. Ese programa está vigente y se mantiene desde la atención primaria de salud y en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud. Ese programa nos permite vigilar todas las infecciones respiratorias a las que estamos acostumbrados y que son estos catarros que normalmente las personas están acostumbradas de que se pasan quizás todo el año con catarro, Sí. que cuando son fumadores tienen mucha más tos y tienen otras infecciones respiratorias. Es decir, es lo habitual de los virus que normalmente pueden estar circulando en el país. Ahora, en este momento hay que precisar que existen grupos vulnerables a donde desde la atención primaria se ha llevado con mayor énfasis la vigilancia activa o la pesquisa activa, que también le llamamos nosotros los médicos, de estas infecciones respiratorias. Esos grupos vulnerables, bueno, los adultos mayores de 60 años, los pacientes también que tienen enfermedades crónicas no transmisibles asociadas además a su edad, como la diabetes, como el asma, como los pacientes cardiópatas, en las cuales hay que montar o llevar una mayor vigilancia por el tema de las infecciones respiratorias agudas como tal. Ahora, desde la atención primaria, dentro de ese plan nacional que existe para el control y prevención, hemos tomado un grupo de medidas indicadas desde el Ministerio de Salud Pública en la cual se han creado las consultas diferenciadas para la atención a las infecciones respiratorias agudas desde los servicios de urgencia de los policlínicos. Y en estos mismos lugares, además, encontramos los centros o lugares de aislamiento temporal en donde todos los casos sospechosos son aislados hasta que son trasladados al aislamiento final. Claro, esto es genial, pero yo me pongo en el lugar de a veces muchas familias cubanas, que somos un poco protectoras. ¿Qué usted le dice a esa familia, que yo los he escuchado? Pero no lo lleves ahora, porque después se le va a pasar la tosecita. Esa es una fiebrecita que yo creo, a veces, porque dicen, pues cuando llegue allí me lo van a pasar para esa otra consulta y él no tiene el coronavirus. ¿Qué usted le recomienda a esa familia protectora buena cubana, que somos maravillosos, que dice, vamos a esperar? Mira, en este momento no es momento de esperar. Este es el momento de que ante cualquier síntoma respiratorio, desde un simple dolor de garganta, una tos, una rinitis, una fiebre, hay que acudir al especialista, hay que acudir al personal de salud para que sea evaluado. Nuestro personal de salud está capacitado, es decir, dentro del plan nacional existió una capacitación, ya estamos en la segunda fase de la capacitación de nuestro personal de salud, está capacitado para poder evaluar al paciente con una infección respiratoria aguda y determinar epidemiológicamente si este paciente es sospechoso o no de la presencia del coronavirus y tomar la conducta pertinente en dependencia de esta evaluación epidemiológica. Muy bien, muchas gracias, doctores. Yo les propongo detener un poco el programa, recordar a los amigos que tenemos el teléfono 7831-2450 y el 7831-0085. Y nuestra revista está dedicada a ello. También está José Alberto con nosotros, nuestro querido modisto, que nos va a enseñar y a otras formas que también hay para confeccionar los nasobucos, que son tan importantes en este proceso de prevención. Y cuando regrese, quiero seguir insistiendo, porque se dieron cuenta que la doctora habló de un grupo de personas vulnerables. ¿Por qué son vulnerables aquellos que son diabéticos, hipertensos y otras enfermedades que ellos van a hablar? ¿Tienen más riesgos de enfermar? No. Todos podemos adquirir el coronavirus, pero
ellos el coronavirus yo creo que les hace más daño que a los que no tenemos este grupo de enfermedades. Yo creo, esas son preguntas que voy a hacerle a los doctores, porque en este programa de Tarde en la Casa hemos hecho muchísimos programas dedicados a los diabéticos y a los hipertensos. Yo espero tenerlos a todos hoy en sintonía con nuestro programa, que ahora vamos a dejar reposar el tema, como me gusta decir a mí, y ver y disfrutar de un buen videoclip. Llegó sin saludar, como quien tiene que llegar. Aprovechó la canción y se puso a cantar. Pintó sobre el cristal una palabra sin final. Aproveché la ventana y me puse a mirar. Dejó todos los recuerdos sin acabar, todos los misterios sin explicar, todas las preguntas sin contestar. Se fue sin avisar, como quien tiene que pasar. Aproveché la neblina del puente y me fui con él. Aproveché la neblina del puente y me fui. Aproveché la neblina del puente. Aproveché la neblina, aproveché. De Tarde en Casa, en vivo y en directo hoy. El que se sumó ahora con nosotros, les recuerdo que estamos en vivo en una revista dedicada totalmente a este nuevo coronavirus que tanto está afectando el mundo y que ya está en nuestro país, que se están tomando medidas concretas, y entre las medidas está la utilización del nasobuco, que ya muchos están confeccionando, pero nuestro querido amigo José, que está aquí con nosotros y que nos ha ayudado en tantos quehaceres con la costura. Hoy sí tienes una tarea hermosa. Me honra, además. ¿Verdad? Sí. Ya, a ver, ¿y qué nos propones? ¿Hay alguna explicación que están dando en un spot, pero no hay como hablar con un costurero como tú? Bueno, pero quiero decirte que yo he venido aquí al programa a aprender. Porque Sí. hasta incluso en esta propuesta de nasobuco he tenido también mis errores. Y me ha venido muy bien el trabajo de mesa que hicimos con los médicos antes de comenzar la revista, justamente porque tenemos derecho a equivocarnos, y le voy a decir en qué errores no pueden caer, porque traje 2 propuestas y hay una de ellas que las tengo que rectificar, según Entonces dice el vamos, médico. a ver. El punto de partida, como ya se ha dicho en los spots Que están que saliendo ahora en que nuestra están saliendo a televisión. diario, es que estas medidas son sin dar costura. Son de 26 de ancho por 20 de alto. O sea, los 26 serían la parte que nos va a cubrir horizontalmente y el alto sería de 20. ¿Qué hice yo? Porque se recomiendan cortar 3 telas. Lo que hice fue
que la exterior la doblé para hacer un solo empate, como puedes ver acá. Y entonces, ¿qué decidí? Que la tela interior fuera de una gasa que ha estado en venta en los mercados industriales, que es más fina. O sea, esta sería la capa intermedia. Una recomendación importantísima: ¿qué tejido se tiene que usar? Tiene que ser tejido con fibra natural. ¿Por qué tiene que ser con fibra natural? Porque el nasobuco se tiene que hervir con agua caliente para matar los gérmenes. Las fibras de poliéster, cuando tú la hierves, se arruga. Además de eso, la fibra de poliéster no transpira. Al no transpirar, eso incluso puede atentar, las personas que ya tienen cierta fragilidad capilar en la piel, le puede lacerar esa zona cutánea. Pensemos en los diabéticos también, en las personas, los adultos mayores. Y entonces, es ahí la razón, porque debe ser un tejido de fibra natural. Llámese lienzo, llámese guarandón de hilo. Bien, vamos a tratar a buscar, a hurgar en la casa esas sabanitas que quizás se pasaron al centro y que podemos, la tela antiséptica sería muy ideal para eso. O sea, hay que revisar gavetas en la casa, lavar, hervir y reutilizar y hacer como nuevo. Bien, ya supongamos que ya cortamos. Hicimos la costura, o sea, los derechos quedaron hacia adentro, hicimos la costura, viramos y ya tenemos esta parte ya cosida. Aquí me estoy dando gusto porque tú sabes que a mí me encanta utilizar la plancha. La plancha no solo va a matar gérmenes, sino que va a marcar los pliegues. Y una vez que yo tengo marcado los pliegues, ¿hilvanas o lo haces con alfileres? Ya, yo pienso que cuando uno utiliza la plancha no hay que hilvanar tanto. Una vez que utilizamos los pliegues, vamos previamente a poner una tirilla, que cuando esa tirilla se cosa, déjame, o sea, la costura haría esto acá, esto aquí, y doblaría. Para darle consistencia. No solo consistencia, hay que dejar abiertas estas ranuras de arriba y abajo, porque por esa ranura vamos a pasar, que para mí era una tirita cualquiera, y el médico me dijo que se llamaba brida, porque justamente las bridas son las que nos van a ajustar en torno a lo que es la parte de la cabeza, el nasobuco. El largo de la brida debe tener un estimado de 110, 120 centímetros, porque tiene que hacer un recorrido cómodo para que no se nos vaya. Y ya tenemos acá el nasobuco terminado. Estas bridas, como pueden ver, son corredizas. Y cómo debe ponerse el nasobuco. O sea, esto que tengo acá se pone aquí alrededor de mi cuello. Primero, ese paso es muy importante. El doctor lo explicó. Voy y después a subir el nasobuco, como puedes ver. Ya. El nasobuco se me va a ajustar de manera que no permita que aquí entre los Ese fue el gérmenes. error que le explicó el doctor, que el nasobuco no podía quedar en hueco aquí. Y entonces no se debe amarrar aquí detrás, sino hacia arriba. En el centro de la... En esta zona de acá. Y aquí tenemos el nasobuco ya puesto. Y a la hora de quitarlo también explicó que era muy importante. Se debe retirar por las bridas, no se debe tocar la parte de adelante, se retira cuando esté húmedo. ¿Qué error? Yo queriendo ahorrar tela en las bridas. La había puesto para las orillas. No, cometí este error y como puedes ver, aquí Ese no puede pasar. entra una ranura que no estamos resolviendo nada. Quiere decir, tendría que zafar, hacer una brida larga y recuperarlo. Ya. Por eso es que también hay quien, porque ya estoy respondiendo preguntas. Por supuesto. Los dos teléfonos que están colapsados. Hay quien ha preguntado elástico, hay quien ha preguntado el elástico no es aconsejable porque al someterse al calor se derrite y se estira. Y lo otro que pasa es que no puede quedar, no puede perder y que quede separado. José, muchísimas gracias. El agradecido soy yo por que la dirección del programa me haya tenido en cuenta justamente para esta misión. Para esta revista que hoy es en vivo, y te voy a hacer un regalo de la dirección del canal y de nuestro programa, que es el plegable que se preparó. Nunca fue tan oportuna mi presencia acá en los estudios. Por nosotros. Pues creo que por ahí voy a comenzar con los doctores. Por la utilización del nasobuco, porque nos han dicho que no está en el aire.
el virus. El virus tiene que caer, se tiene que depositar, hay que tocarlo, hay que llevárselo. Entonces, ¿cuándo nos ponemos el nasobuco? Regreso con los doctores y usted con nosotros hasta las 6:30. La red 4G, también conocida como LTE, supera 10 veces la velocidad de las redes 3G, con una transferencia entre 10 y 20 megabits por segundo. El 9 de octubre del pasado año, ETEX habilitaba su acceso con presencia en los polos turísticos y cabeceras provinciales del país. De hecho, Cienfuegos se incorporó en este 2020. Pero, ¿cómo se planificó el proceso inversionista de la 4G? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta cuando se monta una radiobase? ¿Por qué su instalación se comenzó en zonas turísticas, cabeceras provinciales y no en zonas más intrincadas? Hay que tener un teléfono de altas prestaciones para disfrutar de este servicio. Muchachos, atención, miren para acá arriba. Conexión Cuba guiará a responder estas y otras inquietudes. Recuerde usted que somos voceros del proceso de informatización que lleva a nuestro país. Pues sí, continúo conversando con dos excelentes doctores con experiencia en el cuidado, en la prevención, en el tratamiento de estas enfermedades transmisibles, como son las que provoca este coronavirus. La bienvenida nuevamente para el doctor Dalcis Torres Ávila, especialista de medicina interna, de cuidados intensivos, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Pitti Fajardo y director del hospital Manuel Pitti Fajardo. Y la doctora Mayra García Carmenata, especialista de Medicina General Integral y máster en investigación en arteriosclerosis, profesora de la misma facultad que el doctor de la Fajardo y directora del Policlínico Universitario 19 de abril que está en Nuevo Vedado. Habíamos llegado al punto de que quería que explicara usted un poco más, doctora, porque nosotros aquí, usted sabe, hacemos muchos programas de medicina y siempre nos llama la atención, bueno, pues la cantidad de diabéticos e hipertensos que hay en nuestro país. Usted le llaman enfermedades crónicas e incluso usted acaba de decir que esas personas están en los grupos vulnerables, que si les transmiten el coronavirus, si lo cogen como decimos nosotros, este virus para ellos es más malo que para otros. Quiero un poco que nos expliquen más eso. Bien, como se ha estado explicando durante todo el programa, Raquel, estamos hablando de una infección respiratoria aguda producida por un virus que se transmite de persona a persona a través de gotas de saliva. Como es lógico, estamos hablando de gotas que transmite el enfermo o por contacto entre personas, uno que padezca la enfermedad y otro que sea susceptible, o al ponernos en contacto nuestras manos con estas gotas o las secreciones o fluidos de un paciente que está enfermo. Y decíamos al inicio del programa que lo que ha estado caracterizando tanto en Asia como en Europa, dicho sea de paso, es importante que nuestro pueblo conozca que ya hoy el epicentro del fenómeno a nivel mundial no es Asia. China ha entrado en una fase de solución del problema y ahora Europa es el epicentro mundial. La situación más compleja está en Italia. Le sigue en orden de frecuencia España, Francia y Alemania. Y bueno, como el pueblo conoce, Cuba mantiene una vigilancia estricta sobre los viajeros de manera general y es importante que el pueblo siga aumentando su percepción de riesgo. No solo estamos hablando de extranjeros o turistas, estamos hablando de viajeros, porque el riesgo lo puede o lo tiene cualquier viajero. Y hablamos de una enfermedad que tiene un periodo de incubación que es de 14 días y que puede ser transmitida a partir del enfermo durante esos 14 días. ¿Quién es el que transmite la enfermedad? Lo transmiten las personas que tienen síntomas. Por eso, cuando la profe Mayra hablaba de la manera en que usted puede enfermar, tiene invariablemente que estar en contacto con un enfermo. Y cuando hablamos de contacto, es estar a menos de 1 metro o tener contacto físico, ya sea por el cuido, por la relación de pareja, con una persona que tenga la enfermedad y ponerse en contacto con estas gotas de saliva o secreciones. Quería pararme las gotas de saliva y el nasobuco. La doctora decía que si la persona está muy cerca y tose, ya nos puede caer en la cara, puede entrar por una mucosa y nos podemos contaminar. Por eso el nasobuco es importante cuando estemos, ¿dónde, doctor? Con personas cerca. El pueblo está muy ávido de información y se busca información sobre el tratamiento del nuevo coronavirus. Y otro consejo que le queremos dar a nuestra población es que se informe por fuentes oficiales, porque hay mucha información que son noticias falsas en las redes
o transmitida por personas que no tienen el conocimiento, el dominio. Por lo tanto, estar bien informado es el primer antídoto o el primer pilar. En el tema de las medidas de protección, si hemos estado explicando cómo se transmite, pues entonces debemos aplicar las medidas para evitar estar en contacto con las gotas de saliva o las secreciones, los fluidos corporales del enfermo o tener contacto físico entre ellos. La medida universal que nos protege no solo contra el COVID-19, sino contra un grupo de enfermedades transmisibles es la higiene de las manos. Porque si usted no se pone en contacto, y generalmente esto ocurre cuando nuestras manos tocan superficies que están contaminadas con el virus, usted no se pone en contacto, la mucosa de los ojos o la vía respiratoria, dígase la nariz o la boca, usted no va a contraer la enfermedad. Por lo tanto, a partir de esta forma de transmisión, está claro que la higiene de las manos y el lavado de las manos con agua y jabón, y cuando vamos a hacer higiene de las manos que no tengamos agua y jabón al alcance, pueden ser soluciones de base alcohólica que nuestro pueblo domina perfectamente. Estas soluciones de base alcohólica o el gel, que ya hoy es una cultura y que queremos que se extienda mucho más, este gel o estas soluciones de base alcohólica que se preparan con facilidad tienen la característica de que deben tener más del 70% de alcohol, al que el virus es sensible en un 100%. Por lo tanto, esta medida del lavado, de la higiene de las manos, de no estarnos tocando o manipulando la cara, ya estamos estableciendo el tratamiento al coronavirus, que reiteramos, como dice nuestro plan nacional, el tratamiento se basa en la prevención para no enfermar y en el caso de que hayan personas enfermas, como ya sabemos, hasta este momento tenemos 10 casos diagnosticados en el país, los 10 casos son 10 casos importados, algunos ciudadanos cubanos, otros de otras nacionalidades. Hoy recibimos la desagradable y triste noticia del fallecimiento de uno de los casos primeros que se diagnosticó de este ciudadano italiano. Por lo tanto, discúlpeme, doctor, o cuando yo vi, lo sentí muchísimo, está dentro del grupo vulnerable. Está dentro del grupo vulnerable. Está dentro del grupo vulnerable, era hipertenso, asmático creo que también, cardiópata. Y tenía mayores de 60 años. Y mayores de 60 años, así que... Para concluir el mensaje del tema de las medidas de prevención, que es importantísimo porque muchas personas, siguiendo las noticias falsas, hablan de un grupo de medicamentos que no vamos ni a repetir aquí porque todo eso es falso. El tratamiento para el COVID-19 son las medidas de prevención y control. Y las medidas de prevención y control están encaminadas a no enfermar. Y a cuando tengamos algún enfermo importado, como estos que se nos han dado, evitar que a partir de ello exista la diseminación o la propagación o aparezcan nuevos enfermos. La segunda medida nos has estado preguntando y que es importante es las medidas encaminadas a la higiene de la vía respiratoria. Y nuestro pueblo debe seguir incrementando su cultura en cuanto a cómo protegernos. Cuando alguien tiene síntomas respiratorios es cuando transmite la enfermedad. Y a veces al toser o estornudar en ambientes públicos no nos damos cuenta de algo que se le llama desde la Organización Mundial de la Salud la etiqueta de la tos, que como ya nuestro pueblo conoce es cubrirse la vía respiratoria con el ángulo del codo para evitar la contaminación de las manos, porque si toso o estornudo y me cubro con las manos, estoy contaminando mis manos y al no hacer higiene de inmediato, en cualquier superficie o cualquier objeto que toque, estoy dejando el virus. Por lo tanto, el primer componente de la etiqueta de la tos es cubrirnos con el ángulo del codo, como hemos dicho. Y el segundo componente, que tiene que quedar muy claro en qué momento es que se usa, es el nasobuco, que bueno, se ha explicado acá cómo se puede elaborar y nuestro pueblo estamos seguros y ya vemos en las calles de todo nuestro país personas usando. Ahora es importantísimo que el pueblo conozca cuándo se debe usar el nasobuco. La persona que debe usar el nasobuco es el enfermo, es el que tiene síntomas. Y a partir de ahí el resto de la población solo usaría nasobuco si va a estar en un espacio de menos de 1 metro de una persona que tenga síntomas de infección respiratoria. En el resto de los momentos, por ejemplo, vemos personas caminando por la calle que no tienen síntomas, no debe usar el nasobuco. Como explicó la profe Mayra, el virus se transmite por gotas y la gota inevitablemente va a caer y la medida o la distancia que se ha demostrado que cae es aproximadamente de 1 metro de quien la emite. Por lo tanto, el virus no está suspendido en el aire para que pueda entrar en contacto con las personas susceptibles. Ya. Me acaban de pasar las preguntas del público. Yo tengo otras, pero yo quiero tener en cuenta. Ya hay algunas que acaba de responder el doctor, como por ejemplo la de Paula sobre el uso del nasobuco, y esta está Julio Acosta de Guira de Melena, que preguntaba sobre si alguien tiene fiebre o tos en la casa. La doctora dijo que vaya al médico enseguida.
tos, fiebre, y además cualquier problema respiratorio de otro tipo, ¿no? Porque nosotros pensamos siempre que el respiratorio nada más que te falte el aire. Es un grupo de síntomas, ¿verdad? Como ustedes dicen, doctora, síntomas y signos. Ajá. Ramiro preguntaba cuál es el tratamiento idóneo del coronavirus. No existe un tratamiento idóneo. El tratamiento es lo que acaba de explicar el doctor, la prevención. Este es Roberto González, de Nuevo Vedado. Quiere destacar el trabajo de la enfermera y el doctor del consultorio número 7. Esto pertenece a su policlínico, que atiende su policlínico. El consultorio número 7 dice que él regresó de España el día 6 y que diariamente lo llama la enfermera para saber cómo se siente, que hasta ahora está muy bien, no tiene ningún problema, pero que agradece la atención del consultorio que le corresponde, que es el número 7. Muchas gracias por el televidente. Liz Abad, de Guantánamo, soy estudiante de 5º año de estomatología y manipulo instrumento dental. ¿Tengo algún riesgo? El riesgo o los riesgos de contraer la enfermedad lo acabamos de explicar. En el caso de los que prestamos asistencia médica a pacientes sospechosos o a confirmados, existe todo un protocolo de bioseguridad, que no es el objetivo abordarlo en este programa, que está dedicado a nuestra población, ratificarle a nuestro pueblo que las etapas de la capacitación se iniciaron en nuestro país desde hace aproximadamente un mes. Una primera etapa ya concluyó y estamos desarrollando la segunda. Por lo tanto, para los que prestamos asistencia médica, solo decirles que debemos cumplir las protecciones de bioseguridad estándar que están establecidas. Y no mencionamos o no hemos mencionado, tal vez salga la descontaminación de la superficie, que la profe Mayra estuvo hablando de ella y que yo creo que sería bueno porque es común a lo que acaba de preguntar. Pero sí, doctora, ella está respondiendo a una persona que pregunta cuánto tiempo demora el virus, cuánto tiempo está vivo el virus, dice ella, en una superficie. A ver, Raquelita, estudios han demostrado que aproximadamente hasta 9 horas puede estar vivo en la superficie, pero ahí lo más importante, como decía el profe, es la desinfección de las superficies, sobre todo en las personas que tienen síntomas respiratorios dentro de una vivienda, posteriormente poder desinfectar la superficie con hipoclorito de sodio al 0,5%. Es decir, ahí sí aclarar, porque no es el que usamos normalmente para las manos o para echar las goticas de agua cuando no hervimos el agua. Es un poquito más fuerte porque permite desinfectar la superficie e inactiva el virus sin ningún tipo de problema. Hipoclorito. Nosotras las cubanas usamos mucho la lejía. ¿Es lo mismo echar lejía con un poquito de agua y pasar lejía con agua? Se puede usar la lejía para hacer la desinfección. Okay. Yo sé que también hace mucho daño cuando se usa en exceso. Siempre teniendo, por supuesto, las medidas, porque hay mucho personal alérgico, hay muchos individuos alérgicos que si lo echamos completamente puro, ese aroma de ese lejía puede causar daño. Bueno, Margarita Cabrera ya está, esa pregunta era sobre la superficie. María Josefa Villalón, de La Lisa, ¿es bueno para prevenir el coronavirus tomar tisanas calientes con vitamina C cuando se tiene síntomas respiratorios? Dice, la pregunta es, cuando se tiene síntomas respiratorios, ¿es bueno tomar tisana caliente con vitamina C? Nosotros vamos a insistir una vez más que cada vez que usted tenga un problema de salud, y en este caso estamos enfocados en el COVID-19, infección respiratoria aguda, las manifestaciones clínicas, todo nuestro pueblo la conoce, son las que habitualmente tenemos cuando tenemos gripe. Estamos hablando de fiebre, estamos hablando de cefalea, estamos hablando de tos, que al inicio es seca. Lo que debe hacer nuestro pueblo es acudir a la red de consultorios y policlínicos de nuestro país, que tiene una cobertura universal y que, como dijo la profe Mayra, está capacitado todo nuestro personal para aplicar los criterios epidemiológicos y clínicos y definir si usted está en riesgo de que sea un sospechoso de esta enfermedad. Es importante reiterar, como se ha dicho en otros espacios, en la mesa redonda, nuestro ministro, viceprimer ministro y primer ministro daban unos datos que el pueblo debe ser enfático en él. La cuarta causa de muerte en nuestro país es influenza y neumonía. Por lo tanto, estas medidas que hoy estamos reforzando en relación al COVID-19 son medidas válidas en cualquier momento de año para prevenir la infección respiratoria aguda. Y la conducta que debe seguir nuestro pueblo, a veces en broma, hablando entre nosotros, decimos que en Cuba hay 11,2 millones de médicos y 11,2 millones de managers de pelota. Eso tiene que ver con la cultura que tiene nuestro pueblo, con el nivel de instrucción, con el fruto de la educación que tiene nuestro pueblo. Pero queremos enfatizar en esto, ante la más mínima sintomatología, por favor, acudir
a nuestros equipos básicos de salud y a partir de ahí se toma la conducta médica que corresponda. Claro, lo que es lo de las redes, Mayra Martínez, sí es cierto lo que dicen las redes que se debe tomar agua natural para evitar el virus. Pasa lo mismo con la tisana. El estado de hidratación de un ser humano es imprescindible para el normal funcionamiento de la célula, pero no quiere decir que tenga ningún efecto directo al COVID-19. Sí, sí. Es necesario estar bien hidratados para nuestra salud, pero no es una medida específica, es una medida general ante cualquier situación de la vida. Me llama la atención una pregunta que se repite de Miriam Hidalgo, de CEO de Ávila, y también de Iliana Pérez de Plaza. Si una persona infectada con coronavirus y luego que se cura, puede volverse a infectar. Existen notificaciones, sobre todo ocurridas en China, de casos muy esporádicos en que se ha planteado la reinfección. Hay algunas explicaciones científicas para ello, en el tema de las posibles mutaciones genéticas del virus, pero realmente la explicación científica de ello aún no lo tenemos. Queda claro que son casos muy esporádicos y muy aislados. Ya. Esta llamada de Camagüey quiero destacarla porque me imagino que los camagüeyanos estén preocupados porque hay un caso allá. Marilyn Lazo, ¿cuáles son las medidas más importantes para los niños pequeños? El riesgo de enfermar es común a toda la población, pero a partir del conocimiento que ya se tiene, el riesgo de enfermar, aunque es común para todos, pero el de manifestaciones clínicas severas disminuye con la edad. Por lo tanto, los niños que han enfermado han evolucionado con formas leves. Quisiera apuntar en este momento que el 80% de las personas que enferman, de los casos que han sido confirmados, desarrollan formas leves de la enfermedad. Solo un 20% evoluciona a formas moderadas y solo de ellos el 6% llega a formas críticas de la enfermedad. Esto también hay que conocerlo. En el caso de los niños, afortunadamente el comportamiento no se tiene una explicación definitiva de por qué es así, pero el comportamiento es este. En los niños disminuye la frecuencia y disminuye la intensidad con la edad. Ya. Hay varias preguntas con relación a la cuarentena y al ingreso. Tania Fernández de Holguín, si un paciente en cuarentena tiene que estar ingresado. Otro que pregunta si ya con coronavirus tiene que estar ingresado. El ingreso y la cuarentena, doctor. Bien. Nosotros establecimos un plan nacional que está encaminado a prevenir y controlar esta enfermedad. A partir de ahí hay una definición de casos. Y esta definición de casos nos está llevando a trabajar con sospechosos y con contactos. Y bueno, casos confirmados. Es lógico que si estamos diciendo que tiene una alta transmisibilidad, la conducta más importante es el aislamiento. Por lo tanto, en un grupo de ellos, estamos hablando de sospechosos y positivos, es ingreso hospitalario. Ya, se nos acaba el tiempo, doctor. Muchísimas gracias, estamos en vivo. Así cerramos. Gracias a todos los amigos que han estado con nosotros y el inmenso agradecimiento a los doctores que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Una hora, se nos fue una hora. Sí.